tal, compañeros? Mi nombre es Daniel Hernández Hernández y soy alumno de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Soy del tercero B de Química Área Industrial y este video tutorial ha sido realizado para la materia de transporte de fluidos del profesor Eduardo Osorio Bautista. Me encuentro en los estudios de grabación de mi compañero Jader Abraham Lara Sánchez. En el siguiente video les mostraré unas diapositivas donde definiremos y veremos las características de un fluido. Así también conoceremos fórmulas y resolveremos problemas para aplicarlos en nuestra vida diaria y así poder tener un mayor conocimiento acerca de lo que son los fluidos y sus fenómenos de transporte. Sin más preámbulo, veamos las diapositivas y comencemos con el tutorial. Transporte de fluidos. El manejo de fluidos es una de las técnicas más antiguas. Sus orígenes coinciden con el de la agricultura y la creación de sus primeras civilizaciones, como lo fueron las egipcias, las mayas, las mesopotámicas, las olmecas, entre otras. Ya que esas culturas se caracterizaban porque en ellas se podían encontrar acueductos, canales de riego y colectores de aguas negras. Ellos, sin darse cuenta, manejaban o transportaban fluidos. Todo evolucionó en el siglo pasado, cuando el hombre empezó a producir tubos de hierro y de otros metales, los cuales podían resistir altas presiones, así como la corrosión. De igual forma, en el siglo pasado se inició a transportar gases mediante tuberías. Hoy en día los ingenieros tienen que calcular y diseñar enormes acueductos que puedan conducir todo tipo de fluidos, desde agua, aire, hasta petróleo y gas natural. Para lograr el transporte de fluidos se deben aprovechar los desniveles entre dos puntos, o usar bombas, sopladores, ventiladores, etc., para así poder moverlos. En la actualidad existen muchos tipos de fluidos industriales, desde jugos, petróleo, gas, aire, muchos tipos de fluidos. Para seguir con esta presentación es necesario definir qué es un fluido. Un fluido es una sustancia que no tiene forma y volumen definido y por lo tanto adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Puede ser un gas o también puede ser un líquido. Un fluido se deforma continuamente y fluye bajo la acción de un esfuerzo cortante. Pero, ¿qué es un esfuerzo cortante? Un esfuerzo cortante es la fuerza que necesita un fluido para que comience a fluir. En pocas palabras, esa fuerza es la presión. Características de los fluidos. Las características de los fluidos son ampliamente cerradas, pues entre los líquidos y los gases su diferencia puede cambiar por la presión y por la temperatura. En el caso de los fluidos no newtonianos, permite la absorción de impactos. Las propiedades de los fluidos que a continuación vamos a estudiar son la estabilidad, la turbulencia, densidad, gravedad específica, el peso específico, densidad relativa, viscosidad, tensión superficial, capilaridad y por último presión. La estabilidad. Se dice que el flujo es estable cuando sus partículas siguen una trayectoria uniforme, es decir, nunca se cruzan entre sí, tal y como lo vemos en la imagen que está en esta diapositiva. Vemos que hay un fluido y ahí entre esos fluidos llevan sus partículas, las cuales no se cruzan entre sí y llevan una trayectoria uniforme. Dice que la velocidad en cualquier punto se mantiene constante en el tiempo. La turbulencia. Debido a la rapidez en que se desplazan las moléculas, el flujo se vuelve turbulento. Un flujo irregular caracterizado por pequeñas regiones similares a torbellinos. Como pueden ver en la imagen, cuando el fluido turbulento es irregular, se crean pequeños remolinos o pueden ser muy grandes dependiendo la velocidad con la que el fluido se desplace por tuberías, por X cosa. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, un río cuando está crecido. El caudal aumenta y las corrientes
se vuelven turbulentas, se empiezan a volver remolinos. Otro ejemplo de turbulencia podría presentarse cuando se pone a hervir agua para el café. El agua comienza a llegar a su punto de ebullición y sus moléculas empiezan a cruzarse entre sí, lo que provoca que se vuelva turbulenta y empiecen a salir pequeñas burbujas y pequeños remolinos. Densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Sabemos que existen diferentes sustancias y cada una tiene sus propias densidades. Por ejemplo, el agua dulce y el agua salada. Aunque sabemos que las dos son aguas, pero tienen diferentes densidad, porque el agua dulce no contiene tanta sal y el agua salada sí contiene sal, y eso es lo que hace que tenga mayor densidad por la relación que existe entre la masa y el volumen. Se utiliza la letra griega ρ para designar a la densidad. Sabemos que la densidad es la relación que está entre la masa y el volumen. Las unidades en el sistema internacional son el kilogramo sobre metros cúbicos. Sabemos que existen dos tipos de densidad. La densidad absoluta expresa la cantidad de masa contenida en una unidad de volumen. Bueno, la densidad absoluta sería la densidad que conocemos comúnmente, que es la relación entre la masa y el volumen. También existe la densidad relativa, que es la relación que existe entre la densidad de un material y la de una sustancia de referencia. En el caso de los líquidos, la referencia podría ser el agua, y en el caso de los gases, pues es el aire. La gravedad específica. La gravedad específica nos indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Ahí estamos viendo la fórmula en nuestra diapositiva. El peso específico se define como la cantidad de peso por unidad de volumen de la sustancia. Se denota con la letra griega gamma. Ahí estamos viendo la fórmula y es una relación entre peso y volumen. Sus unidades del sistema internacional son newtons sobre metros cúbicos y también se puede expresar como libras sobre pies cúbicos. La viscosidad. La viscosidad es una de las principales propiedades distintivas de los fluidos. Está ligada a su resistencia al deformarse cuando se somete a un esfuerzo cortante. En pocas palabras, la viscosidad es la resistencia que opone un fluido al fluir. Como estamos viendo en la imagen, hay dos tuberías. Una tiene un fluido ideal y otra tiene un fluido real. Como vemos en el fluido ideal, la viscosidad, pues un fluido real posee viscosidad y un fluido ideal no posee viscosidad. Estamos viendo que en un fluido real la viscosidad hace que haya fricción en las tuberías que oponga resistencia. Por eso vemos que hay unas flechitas que están más adelantadas que la otra. Eso nos indica que conforme el fluido está más al centro de la tubería, tiene más velocidad, pero si está más pegado a las paredes de la tubería, la densidad hace que oponga resistencia. Se dice que la viscosidad hace que las diferentes capas de fluido se desplacen a diferentes velocidades. Un fluido real posee viscosidad y un fluido ideal no posee viscosidad. La viscosidad en los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que en los gases sucede totalmente lo contrario. La tensión superficial. En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para disminuir su superficie por la unidad de área, donde la fuerza de cohesión mantiene unidas las moléculas de un líquido. Como estamos viendo en la imagen, hay un insecto sobre el agua. La capa que se forma por encima del agua se llama tensión superficial, que viene siendo como una cama de goma que puede soportar el peso de los insectos. Se dice que la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que se presente como una verdadera cama elástica.
Incluso soporta el peso del insecto que podemos ver en la imagen. También puede soportar peso de mariposas, moscas, entre otros animalitos. Lo que hacen realmente las moléculas en la tensión superficial es que las moléculas del agua tienen unas fuerzas que la unen, y también podemos ver que las moléculas del agua están rodeadas unas por otras. Así las fuerzas se compensan y hace que se cree este fenómeno que se llama tensión superficial. La capilaridad. La capilaridad consiste en el ascenso de un líquido aún en contra de la acción de la gravedad por las paredes de tubos de diámetros pequeños. Esta propiedad le permite a un fluido avanzar a través de un canal delgado, siempre y cuando las paredes de este canal estén suficientemente cerca, así como las vemos en las imágenes. Podemos ver los tubos capilares. Se dice que los tubos capilares son del diámetro de un cabello, por eso se llaman capilares. Y aquí es donde se presenta esta propiedad de los fluidos. La presión. Se dice que cuando un cuerpo obra con una determinada fuerza sobre otro, la fuerza se transmite mediante un área determinada, recibiendo el nombre de presión a la fuerza ejercida por unidad de área. Aquí estamos viendo la fórmula de la presión, que se representa con la letra P, es igual a la fuerza, que es la F, entre el área, que es la A. Un ejemplo que tenemos aquí es un ladrillo. Se dice que si se pone un ladrillo en la cara que tiene mayor área, tendrá menor presión en el suelo, pero si se pone un ladrillo con la cara que tiene menor área, tendrá mayor presión en el suelo, porque la teoría dice que mayor área, menor presión, menor área, mayor presión. Esto lo podemos dar un ejemplo con las damas que usan zapatillas. Vemos que hay damas que usan zapatillas y cuando van caminando por tierra se hunden las zapatillas, los tacones se hunden en la tierra. ¿Será que las mujeres pesarán mucho? Eso no lo creo. Sino lo que pasa ahí es que está el fenómeno de la presión. Porque el tacón de la zapatilla tiene un área menor. Y menor área, mayor presión. Entonces se ejerce la presión. Y al ejercer la presión, el tacón se hunde en la tierra. Otro ejemplo podría ser el de los elefantes. Sabemos que los elefantes son los animales más grandes que existen en la tierra, porque en el agua, en el océano, está la ballena. Pero los elefantes no dejan casi huella al andar caminando por el suelo. Esto se debe a sus patas. Sus patas tienen un área muy grande y está casi acolchonadita. Eso hace que cuando ellos van caminando dejan la más mínima huella de que estuvieron ahí, porque tienen mayor área en sus patas y ejercen una menor presión, y así no se hunden en sus patas en la tierra.